Yo soy Rosita Liadó, nacida en Uruguay, hija de mallorquín, de Valdemosín y participante del Centro Balear del Uruguay de toda la vida. Mi muy querido padre, que ahí traje algunas fotos de él con 5 meses y de él adulto mayor, que tuvo una muy linda vida. No es el clásico emigrante que vino porque en su casa estaba muy mal. Recuerdo en una entrevista que le hicieron muy poco antes de fallecer, una entrevista parecida a la que tú me estás haciendo, en el que me llamó mucho la atención cuando le preguntaron por qué había venido y él dijo, por deseos de aventura. Mi relación con el Centro Balear data nada más que de 83 años. 82, porque tengo 83 y como te decía, cuando cumplí un año está la foto de la fiesta de disfraces de carnaval, yo vestida de Copito de Nieve. A los 2 años de Odalisca, a los 3 años de Carmen Miranda, a los 4 años, bueno, de Holandesa. Después participé, como te decía hoy, tocando el piano, que no me gustaba nada que me hicieran tocar el piano cuando tenía 10, 12 años en las actividades culturales. Me hacían tocar el piano y tenía que tocar el piano porque era bastante avanzada estudiante de piano. Luego participé del teatro, del grupo de teatro. En 1805 o 1806, no estoy muy segura, fueron las invasiones inglesas a Buenos Aires. Ya ahí había un regimiento de migueletes que eran mallorquines. O sea que ya en 1800, a comienzos de 1800 ya había mallorquines en el Uruguay. En la primera mitad del siglo XIX se sabe y hay documentación de que había instituciones. Había una institución que se llamaba de socorros mutuos que ayudaba a la gente que venía y no tenía trabajo, a los que morían y no tenían familia que los enterraran. Había un monumento que se llamaba Balear para enterrar a los mallorquines que no tenían familia y no tenían medios. La actividad del Centro Balear, según cuentan los mayores, fue muy interesante. Los mallorquines que venían tenían siempre referentes, personas mayores, que los reunían en sus casas, donde mantenían el idioma. Estoy hablando, por ejemplo, cuando llegó mi padre, que era soltero, las costumbres las mantenían visitando a estos matrimonios mayores que los reunían y etcétera. Valdemosa, la primera mitad del siglo XX, recuerdo que en una oportunidad nos comentaban que como el 70% de los varones valdemosines emigraron y el 95% a Uruguay. Bueno, de allí viene mi vínculo con mi querida, amada, añorada Vila Valdemosina. Fui por primera vez a los 11 años a conocer la casa donde nació mi padre, una casa solariega muy mallorquina. En aquella época, 1952, me enamoré de Valdemosa. Estuvimos un año con mi padre, mi madre, mi hermana. Luego volví a estar un año en el año 63. Ahí quise quedarme. Tenía muchos amigos que trabajaban en la empresa Meliá. Podía haber conseguido un trabajo en Meliá, me quería quedar. Eran épocas de cartas escritas a mano. El teléfono se usaba solo para cuando había un nacimiento, un fallecimiento. Y bueno, le escribí a mi padre para decirle que me quería quedar un año o dos trabajando en Meliá. En la casa de mi tía, no quería independizarme ni nada en aquella época, no se pensaba en esas cosas. Yo me hubiera quedado Pero mi padre me llamó por teléfono y me dijo, ¿te vienes con tu tía como te fuiste? Y me vine, porque en aquella época los hijos obedecíamos a los padres. Bueno, cuando vine me puse a trabajar con la idea de irme, sí, al año siguiente, pero conocí a mi esposo, al que ahora es mi esposo, hace 57 años, y me casé y no me fui. Pero sí he viajado muchísimas veces. El último viaje fue 2019, antes de la pandemia, y viajaba salteado. Pero desde 1989 al 19, casi 40 años, fui todos los años y pasaba 2 meses por lo menos. En Valdemosa había una gran colectividad de mallorquines uruguayos o uruguayos mallorquines. Eran la gente, quizá los que eran un poco mayores a mis padres, que en los años 50, hace un rato hablábamos acá contigo y con algunos otros sobre las emigraciones. El Centro Balear, que era un centro de los más elegantes en Montevideo, según cuentan los que eran mayores que yo, ¿no? Con fiestas muy importantes, con actividades culturales muy importantes, pero en los años 50 Mallorca ya había despuntado un poco dentro de lo que era la economía española. En Mallorca no se veía la pobreza extrema que había en Barcelona, en Madrid. En Mallorca ya había turismo. El Rolfrí ya tenía su segunda casa en Calviá con su esposa Jean Guima. Yo llegué a ver de lejos a Gregory Peck,
O sea, ya había despuntado turísticamente Mallorca. Mientras que en los 50 los nuestros comenzaron a retornar a Mallorca. Los que habían hecho fortuna, que eran muchos, retornaron a Mallorca, hicieron sus muy buenas casas y julio y agosto en Valdemosa era, en los últimos 40 años, eran fiesta tras fiesta de uruguayos haciendo asados en Valdemosa. Todos tenían casas con parrillero porque todos habían adoptado las costumbres uruguayas. Tomaban whisky de entrada, no al terminar de comer. O sea, costumbres uruguayas que siguieron manteniendo y yo las disfruté mucho durante esos años. Mantuvimos siempre el interés por refundar, por hacer algo, por mantenernos unidos. Entonces, el día de la Beata Santa Catalina, la Santa de Valdemosa, hacíamos siempre una misa, invitábamos a todos los mallorquines, en alguna iglesia, siempre encontrábamos algún cura mallorquín que nos rezara el Padre Nuestro, aunque fuera, y cantábamos Sor Tomaseta. Muchos no lo sabían y llevábamos escrito, hace 40 años, escrito a mano, el Padre Nostro o Sor Tomaseta. Y hacíamos alguna reunión para mantenernos unidos. El 25 de agosto de 1993, cuando se inauguró la calle del Uruguay en Valdemosa, la vicepresidenta Rosa Estarás, que es hija de un primo segundo mío, Miguel Estarás, me dijo: Rosita, mira que se promulgó una ley por la cual las casas baleares en el exterior pueden tener ayuda, tienes que hacer... Bueno, me encantó la idea porque era lo que queríamos con mi prima, ¿verdad? A los pocos días, los Valdemosa, no sé si los conociste, a los Valdemosa, primos míos también, primo segundo, hicieron una comida para los uruguayos. Algunos éramos nacidos en Uruguay, otros eran hijos de uruguayos. Hicieron una comida en la cual me empezaron a insistir y a insistir en que yo tenía que promover esto de hacer el Centro Balear. Y bueno, y ahí empecé a dar las vueltas y sí, nos refundamos el 29 de noviembre de 1993. Yo en esa época no tenía fax, no tenía nada más que una computadora antigua. Escribí la crónica y salí corriendo a mandarle por fax y cumplí y la tuve para esa edición de la revista Miramar de diciembre del año 93. Bueno, ahí fui la primer secretaria mujer. Después fui la primer presidente mujer del Balear y fui 3 veces. Después fui la primera mujer que invitaron del Hogar Español de Ancianos para participar de la directiva. Fui la primera mujer y fui la primera mujer en participar de la Federación de Instituciones Españolas. Y mi última actividad fue ser la primera y por ahora única presidente mujer de la Federación, que espero que en el futuro haya otra, porque es hora de que las mujeres vayamos ocupando los lugares